información aportada en 2023 y en 2024 por la Organización Mundial de la Salud, más del 16% de la población mundial tiene discapacidad. Es decir, 1 de cada 6 personas. En relación a los chicos y las chicas que tengan algún tipo de variación en su, digamos, en lo que llaman los niños neurodiversos, en la actualidad se denominan de este modo, no es frecuente que aparezcan personajes en el contexto de un cuento, ¿no? Se puede encontrar un cuento de un protagonista que tiene una neurodiversidad, pero pareciera que ese libro fue escrito como del niño con una discapacidad. Pero en el contexto de una historia no suelen aparecer personas con algún tipo de dificultad, así como aparecen en la vida, digamos. Según otros datos de la OMS obtenidos en los mismos años, 34 millones de niños del mundo padecen una pérdida de audición discapacitante y requieren rehabilitación. Tengo muchas cosas para contarles. Primero, soy docente, soy hipoacústica, uso audífonos en los 2 oídos, y esta discapacidad me invitó a escribir este libro, Imagínate un disparate. Clarita es un personaje de cuento en donde usa audífonos y donde le pasan un montón de cosas. Siempre me pareció importantísimo incluir en el día a día, en la escuela, un valor inclusivo. ¿Sí? Poder entender que todos somos diferentes, que necesitamos distintas cosas. El autismo, denominado también trastorno del espectro autista, constituye un grupo de afecciones relacionadas con el desarrollo. Aproximadamente 1 de cada 100 niños tiene autismo. Según la Organización Mundial de la Salud, la atención de las personas con autismo debe ir acompañada de medidas en el ámbito comunitario y social para lograr la mayor accesibilidad, inclusividad y apoyo. Realmente hay una cantidad de niños con autismo muy importante, entonces cuanto más se escriba, se hable del tema, menos tabú va a ser dentro de la sociedad. Tengo 3 hijos, mis 2 hijos mayores están diagnosticados dentro del espectro autista. Ernesto, el mayor, con un grado mucho más pronunciado, o sea, dentro de lo que es el espectro, con un grado más profundo que el segundo, que Pedro. La literatura no es infantil, en todo caso puede ser para niños, pero no es infantil. Entonces el punto es, bueno, ¿cómo hacemos una literatura que realmente amplíe capital cultural de los chicos y favorezca también un encuentro entre ellos que sea provechoso, que disminuya la presencia de prejuicios y que de alguna manera aloje a los distintos, digamos, a todos los distintos, porque todos somos distintos, o sea, no hay algunos que son más distintos que yo, somos todos diferentes. Entonces, el tema es cómo la literatura de alguna manera revela la sociedad en la que vivimos, básicamente. Necesitaba comunicarme con mi hijo y entonces, como él es un niño no verbal, o sea, la comunicación no existía para él de manera tradicional, lo que nosotros hacíamos era comunicarnos por otros sistemas alternativos, ya sea pictogramas, imágenes, lenguas de señas y todo. Y hubo un caso muy puntual que tenía que ver con su desarrollo, entonces había cuestiones que yo no encontraba un libro que le enseñe a él, adaptado a su manera de entender el mundo visual, que le enseñe a él o cómo ir al baño o qué pasaba cuando su primer diente se le cayó. Yo sabía que eso él lo podría haber entendido, pero yo no tenía el libro para explicárselo. Entonces ahí surge la editorial, ahí surge mi necesidad de plasmar en libros cuestiones cotidianas como ir al baño, cepillarse los dientes, etcétera, a también explicarle una fantasía como el ratón Pérez, Papá Noel, dinosaurios que conviven, etcétera, etcétera. Hay un enfoque que se denomina enfoque dialógico,
que es un enfoque, digamos, que viene de la didáctica y que está basado en la psicolingüística, que lo que plantea es que en la situación de lectura, el lector experto tiene que hacer copartícipe al que está escuchando. Entonces, el punto es cómo valorar la literatura en un contexto de enseñanza que tenga por fin, por objetivo, la comprensión de la lectura, porque si no hay comprensión de la lectura, nunca va a haber disfrute. El modelo de diagramación didáctica permite a los niños con autismo acceder a las historias que les quieren contar de forma mucho más simple. Está dividido en 3 elementos básicos: un texto simple, imágenes ilustradas e imágenes secuenciales. Tiene que ver con un texto simple, donde se diferencia perfectamente lo que es el sujeto, el predicado, donde está el verbo. Es muy repetitivo, todo el tiempo va a hablar siempre de la persona para no confundir. No hay metáforas, no va a haber ironías, no va a haber dobles sentidos. Yo necesito que sea claro ese texto y sobre todo que sea un texto escrito en imprenta mayúscula, que es las letras más fácil de decodificar para los niños. Ese texto va a estar combinado generalmente en su parte superior por lo que yo digo palabras ilustradas o lo que son frecuentemente pictogramas. A veces necesito que se combinen una ideología de 1 o 2 palabras. Esos 2 elementos se van a combinar con un tercer elemento que son las imágenes secuenciales. Yo plasmo en esas imágenes toda la historia, como si fuera un storyboard. Una imagen tras otra me va contando la historia sin tener cambios abruptos en el eje, sin tener cambios abruptos en el espacio, sin tener saltos temporales muy grandes. Entonces, esas 3 palabras, esos 3 elementos arman lo que sería el modelo de diagramación didáctica, que yo los plasmo en todos mis libros, ya sea libros para ayudar a los niños a ser más independientes o libros solamente para contarles una historia que puede ser fantasía, cualquier otra cosa. Sobre todo en nuestro país, cuando hablamos de literatura, en función de los resultados de las pruebas, que dan cuenta de que los niveles de comprensión lectora están muy por debajo de lo esperable, es necesario que volvamos a poner la mirada en la jerarquía del texto y elegir distintas formas de mediación en relación a la competencia lectora de con quién estemos. Yo lo que necesito es que el niño, solamente viendo una ilustración tras otra, entienda lo que yo le quiero transmitir. Y si además accede al pictograma y si además el día de mañana accede al texto, maravilloso. Sacarlos con los libros de ese lugar, ¿sí? De que no pueden. La educación y la crianza se imparten desde instituciones como lo son la familia y la escuela. Para poder cumplir con ese rol en la vida de los niños, es necesario que los adultos también se eduquen, para poder enseñarles con el ejemplo en lo cotidiano. Nosotros como docentes tenemos que formar a los niños y a las niñas, justamente para esto, para un mundo mejor. Me parece fundamental que eduquemos a todos y también a los adultos. Abre Cascarones surge de este concepto que para mí tienen los padres cuando tienen un niño con discapacidad, que es ponerlo en ese lugar de fragilidad, como que el diagnóstico de algún tipo de discapacidad los vuelve absolutamente frágiles para todo. Entonces los encierran en ese huevito, en esa cáscara de este neno no puede, este no va a poder, no puede, no. Generalmente es esta cosa de no me lo toquen porque se va a romper, porque hay algo que no puede resolver. Bueno, eso es el concepto que tenemos con Abre Cascarones, como si fuera un abrelatas, un sacacorchos, una herramienta para que por medio del libro el niño salga de ese lugar de fragilidad. Él tiene otras necesidades, pero yo tengo que aprender cómo hacer para criar a ese niño, cómo hacer para educar a ese niño, ¿sí? Porque él puede mucho más de lo que todos creemos. Sostener el valor y compartir el valor de que todos podemos aprender
y que quienes estamos en una posición de educadores tenemos que partir de la base, de ese supuesto, y elegir las estrategias que estén al servicio de ese supuesto, sean con los libros, sea con una pelota, sea con los juguetes o lo que fuere. Hay algunas ideas que a veces se tratan de, digamos, de presentar como soluciones definitivas de problemas que son problemas históricos, es decir, el lugar de la exclusión en las sociedades, el lugar del prejuicio en las sociedades, son problemas de la humanidad. No se resuelven con un libro, no se resuelven con una persona. Se requieren políticas públicas que favorezcan el encuentro, la participación. Para que todos podamos entender que todos tenemos lugar y que tenemos que acompañar, tenemos que trabajar en equipo para que estas discapacidades puedan convivir en lo cotidiano. Estudiar cómo ser madre de tu hijo, cómo ser madre de esa persona, de tu hija, de tu hijo, saber qué es lo que le pasa, ser experto en lo que tiene tu hijo, pero al mismo tiempo ser experto en tu hijo, ¿sí? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cuáles son sus necesidades en el desarrollo? ¿Qué va a necesitar? ¿Cuál es el apoyo que va a necesitar para crecer, para ser cada día más independiente? Porque lo que en realidad queremos es que sea una persona independiente el día de mañana, que sea una persona lo más posiblemente independiente, porque uno nunca sabe a dónde va a llegar, y sobre todo que sea una persona feliz y plena. La literatura y la educación inclusiva son esenciales para una sociedad equitativa. Al reflejar la diversidad en las historias, rompemos prejuicios y enriquecemos nuestra cultura. La tarea involucra a padres, educadores, pero también se requieren políticas públicas que promuevan la inclusión y la participación de todos.